Today's students are tomorrow's great thinkers and innovators. But right now, millions of kids don't have the supplies they need. Donut Shoes is a nonprofit that lets you support students and teachers in your community and beyond. Learn more at donutshoes.org. El sendero está abierto. Muy buenas noches, escuchantes, y bienvenidos al Pasadito. Un paseo poco transitado que pueda despertar en la mente una reflexión nueva, quizás una idea más, o puede que incluso un nuevo color. Un color que encienda una chispa que pueda brillar en la oscuridad. Muy buenas, escuchantes. ¿Cómo va por ahí? En el mundo de directo en el que nos encontramos, hablar de meditación trascendental para algunos es... otra chorrada. Para otros es un... no tengo tiempo. O para muchos otros algo como... ¿eso qué es? ¿Eso para qué sirve? O directamente eso no sirve para nada. Pues bien, revisemos unos cuantos artículos muy recientes sobre el tema. La meditación trascendental es una técnica de meditación que se basa en la repetición silenciosa de un mantra personal, diseñado para ayudar a la mente a alcanzar un estado de calma y relajación profunda. Esta podría ser una definición más o menos científica que aparece en las publicaciones. Según investigaciones científicas, esta meditación trascendental permite experimentar un estado neurofisiológico único, conocido como conciencia pura o trascendental. Y esta meditación trascendental se diferencia claramente de los estados de vigilia, o entrevela, duermevela, y del proceso del sueño, con lo cual es, digamos, otro estado. La mayoría de las personas afirman que la meditación es imposible, sobre todo al principio cuando uno se inicia en la técnica, como diciendo eso de mantener la mente en blanco es prácticamente imposible. Y este concepto de meditación trascendental va más allá de la meditación propiamente dicha, puesto que augura o postula o plantea, más allá de ese estado de meditación profunda o de meditación en la que se trata, básicamente de dejar la mente en blanco o de no pensar en nada, en la que eminencias como el Dr. Segarran dicen que esa imposibilidad o dificultad de mantener la mente en blanco a primera instancia, si no se consigue práctica, es debida al propio ego. Algunos otros investigadores han planteado que nuestro cerebro no es más que una antena o un receptor de esa otra conciencia. Como si todos los fenómenos paranormales o algunos otros tipos de fenómenos que ocurren en el cerebro que no se pueden explicar de una forma biológica o bioquímica, que tuvieran que ver con esa especie de recepción de señales que no son propias de nuestra mente, sino que vienen de fuera. Y englobando en este contexto, ahí podríamos meter a esta meditación trascendental, como esa forma de contactar con la divinidad, con esa otra supraconciencia o como lo queramos llamar. Pero más allá de esto, lo que sí ha demostrado la ciencia es que esta meditación trascendental tiene efectos en la salud, efectos físicos palpables, sobre todo en la medicina. Veamos algunas de estas publicaciones. Por ejemplo, hace escasos días, en abril del 2025, Orme Johnson y sus colegas publicaron un artículo titulado Revisión sistemática y metaanálisis de la meditación trascendental para el trastorno de estrés postraumático. En el tratamiento de estrés postraumático se han considerado diversas prácticas de meditación esencialmente no centradas en el trauma, y todas las técnicas de meditación tuvieron efectos estadísticamente significativos en la reducción de este trastorno de estrés postraumático. Todos los días, miles de personas experimentan o presencian eventos aterradores y potencialmente mortales que causan trastornos de estrés postraumático. En esta publicación ponen algunos ejemplos de las personas que estuvieron dispuestas a probar y practicar la meditación que sufrieron estrés postraumático, tanto hombres como mujeres, adultos, jóvenes, ancianos, veteranos de guerra, sobrevivientes de trauma sexual,
refugiados de guerra, sobrevivientes de terremotos y catástrofes naturales, reclusos, sobrevivientes de violencia interpersonal y también enfermeras clínicas, que entiendo que es porque tienen un amplio historial y conocimiento de este tipo de casos. Y por adentrarnos un poco más, aunque ya nos lo imaginamos, el trastorno de estrés postraumático es una afección grave de salud mental que puede incluir reacciones disociativas, lo que son conocidos como flashbacks, y también pesadillas, normalmente recurrentes, y que suceden a lo largo de mucho tiempo, incluso cuando alguien piensa que ya eso está un poco olvidado o es muy antiguo, excepto el que lo sufre, lógicamente. También comentan la evitación persistente de estímulos y recuerdos asociados con el trauma, pensamientos intrusivos incontrolables y cambios de humor. Otros síntomas son alteraciones marcadas en la excitación, como ataques de pánico, depresión e insomnio. Las personas con trastorno de estrés postraumático pueden ser hipervigilantes, dormir mal, desconfiar de los demás, tener problemas de memoria y tener dificultades para tomar decisiones y seguir adelante. De tal forma que esto supone un desafío tanto por las circunstancias externas como por las condiciones internas. Entonces las comunidades médicas están bajo presión para tratar estos trastornos de estrés postraumático y las investigaciones se suceden o intentan buscar algunas alternativas que en principio no sean solo tratamientos, digamos, psiquiátricos en el sentido de solo medicación o también para ayudar en lo que pudieran ser los tratamientos psicológicos. Incluso con este tipo de meditación trascendental se podrían hacer con cierto entrenamiento en cualquier momento, dando a los pacientes más autonomía e independencia, sobre todo si se obtiene un beneficio. Y en este estudio se plantearon diferentes preguntas, intentaron responder a ellas, como por ejemplo, ¿pueden los efectos de la meditación trascendental sobre este trastorno explicarse mediante variables psicológicas, como los placebos? ¿Hay algún efecto de la atención adicional que los sujetos reciben por el simple hecho de estar en el estudio? O básicamente, si hay expectativas de beneficios que tengan al saber qué grupo de estudio se les asigna. Es decir, si realmente se debe a la meditación en sí o porque tú ya crees que como ya estás participando en el estudio te va a hacer un bien. Todo esto lo comentamos para intentar explicar que observaron múltiples variables para intentar justificar estos elementos que puedan pasar desapercibidos, que evidentemente se trataba de una mejoría tras practicar la meditación trascendental. Los estudios también han demostrado que la práctica regular de esta meditación trascendental reduce la reactividad al estrés fuera de la meditación en los sistemas de estrés electrodérmico, cardiovascular y a nivel de sistema hipotálamo-hipófisis talámico. Se observó que también reduce las condiciones relacionadas con el estrés que ocurre simultáneamente con el trastorno de estrés postraumático, como la depresión, el insomnio y también el sentido de la autoestima, que está íntimamente relacionado con las anteriores. Y se ha demostrado que aumenta las habilidades cognitivas generales, todos los cuales son necesarios para la recuperación de este trastorno postraumático. Y todas estas mejoras en la funcionalidad parecen provenir de la meditación trascendental, que produce una integración neurofisiológica general en los sistemas cortical y mesoencefálico, actuando sobre el cerebro. Y para los más entendidos en la materia, por citar algunos datos técnicos y que no sea solo algo así como una generalidad, observaron que durante la meditación trascendental, la coherencia del electroencefalograma cortical en alfa 1 en el rango de 8 a 10 Hz aumenta. ¿Y esto qué significa? Pues es el sello distintivo de la trascendencia, más o menos como se ha denominado por encasillarlo en algún punto. ¿Y cuánto tiempo se necesita de esta meditación trascendental para obtener estos beneficios? Pues parece obvio pensar que no sirve intentarlo 3 o 4 veces. No solo es necesario dominar la técnica, sino que también es necesario que el cuerpo, que se acostumbre. Han evidenciado o plantean que en el lapso de 1 año de práctica regular de la meditación trascendental, esto es clave, que tiene que ser algo regular, el sistema nervioso se habitúa a mantener la coherencia alfa 1 incluso durante la actividad cognitiva enfocada. Así es como lo plantean técnicamente. Del mismo modo, después de 3 meses de practicar esta meditación trascendental, la conectividad entre las áreas del lóbulo parietal que están involucradas en las emociones se correlaciona con reducciones en la ansiedad y el estrés percibido. Esta evidencia sugiere que los beneficios de la meditación trascendental se basan en una mejor integración del sistema nervioso. Y otro hallazgo importante
es que estas otras técnicas más de psicología clásica no son tan efectivas como la meditación trascendental, en el caso este de reducir el trastorno de estrés postraumático. Y también postulan que no se requiere ningún cambio en la creencia o el estilo de vida para practicar meditación trascendental. Además, los datos indican que la meditación trascendental es efectiva en poblaciones de toda índole, socioculturalmente hablando. Por poner algunos ejemplos donde se han encontrado evidencias de esta meditación trascendental, pues en este artículo constan países como Estados Unidos, Australia, Uganda, Japón, Sudáfrica, Ucrania, etc. En definitiva, la meditación trascendental se ha enseñado con éxito a grupos de diferentes grupos socioeconómicos, tanto de Estados Unidos como, 700 estudios a lo largo de 30 países, y se enseña en más de 100 países actualmente. Entiendo que estos son cifras, por dar datos que puedan ser más objetivos, pero probablemente esto sea una cosa casi genérica. Quiero decir que habrá culturas que incluso esta meditación sea algo que, sin ponerle un nombre, ya se realice de manera sistemática en algunos grupos de población. Pero aquí lo aplican específicamente a este problema del estrés postraumático. Produciendo estados alterados de conciencia, reduciendo el abuso de sustancias, una revisión de la psicoterapia asistida por psicodélicos, la meditación trascendental y la hipnoterapia. Así se titula un artículo de Sekula y sus colegas, publicado en la revista Psicoactivos en 2024. Un conjunto de intervenciones que pueden producir estados alterados de consciencia han demostrado ser útiles en el tratamiento del abuso de sustancias. En esta revisión examinaron los resultados relacionados con la adicción asociados con 3 intervenciones comunes que producen estados alterados de consciencia, que serían la psicoterapia asistida por psicodélicos, la meditación trascendental y la hipnoterapia, que sería algo así como la hipnosis. Hacen alguna definición, de contexto sobre la adicción, que se define como una necesidad crónica y compulsiva de participar en un comportamiento a pesar de sus efectos nocivos y o del deseo del individuo de dejar de hacerlo. Estos científicos comienzan aclarando esto porque explican un poco que se trata de la voluntad, del que tiene la adicción. Otra cosa es el que no tiene esa voluntad de dejar de hacerlo. A menudo, por ejemplo, al fumador o otro tipo de adicciones, alcoholismo, que son más legales, suelen demonizarse, sobre todo por los que no practican ese hábito, que se ha convertido en una adicción, como un juicio. Y no tanto otras adicciones también legales, pero que son, menos conocidas o reconocidas, como, la adicción a la pornografía u otras que no son tan visibles. Y comentan que la comprensión mecanicista predominante es de una compleja interacción de factores biológicos, psicológicos y también sociales. Y los tratamientos disponibles se dirigen a uno o a una combinación de estos determinantes. Una serie de modalidades de tratamiento que implican la producción de un estado alterado de consciencia. Se ha mostrado como un método prometedor en el tratamiento de diversos trastornos por el uso de sustancias. Sin embargo, la naturaleza y la fuerza de la evidencia siguen sin estar claras. Por eso esta revisión explora los resultados del tratamiento asociados con las intervenciones de abuso de sustancias que producen estos estados alterados de consciencia. Desde los años 60 son conocidas estas exploraciones de las drogas psicodélicas, como el LSD, el peyote, incluso ya desde época ancestral, la ayahuasca y todas estas drogas alucinógenas. Si bien las definiciones de este estado alterado de consciencia varían y con frecuencia son imprecisas, podemos llegar a una operacionalización útil a través del cambio en el patrón general de la experiencia subjetiva. Lo denominan así, entrecomillado, que no es solo un cambio cuantitativo y una desviación suficiente dentro de una amplia gama de funciones mentales, sino que crucialmente se podría denominar como conciencia primaria. Es decir, por hacerlo un poco más traducido, el estado alterado de consciencia podría ser una alteración notable, a menudo dramática y cualitativa, del tejido de la conciencia fundamental, generalmente acompañada de alteraciones en la percepción, la cognición y el afecto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la consciencia va a un estado más allá, es como que se desprende un poco
algunos dicen que del ego, de la forma material, y que se adentra uno en perspectivas incluso artísticas o que no son científicas. Incluso leyendo este paper me cuesta explicar claramente el concepto al que quieren hacer referencia. Y yo lo llamaría como un desdoblamiento de la propia personalidad hasta una conexión, digamos, más, no solo de una supraconsciencia, como se le denomina ahora en algunos casos, sino como de nuestro otro yo o una forma mental en la que no estamos habituados. Evidentemente solo quien haya probado estas drogas psicodélicas, que no tienen por qué ser siempre lúdicas, sino también pueden ser fármacos cuando se sale de una operación, por contar algún caso real. Y que la inducción intencional de este estado alterado de conciencia a través de una variedad de métodos es común a lo largo de la historia y en todas las culturas. Una serie de características fenomenológicas y neurobiológicas parecen comunes a diversos métodos de inducción como la hipnosis, la privación sensorial, que es en parte una de las bases de la meditación trascendental, el trance, la meditación propiamente dicha, que es de lo que tratamos en este episodio, y obviamente son las drogas psicodélicas. Todos estos incluyen la fragmentación y a veces la pérdida del sentido de identidad, cambios en la experiencia del espacio y el tiempo, nuevas perspectivas y la percepción de la novedad, cambios cognitivos, distorsión perceptiva y la habilidad emocional. Cabe desarrollar un poco algunos de estos conceptos, por lo menos los que a mí me parece que son los menos conocidos o que pasan más desapercibidos. Por ejemplo, este de la percepción de la novedad. Se relaciona con la capacidad del cerebro para detectar estímulos novedosos y diferenciarlos de experiencias previas. Muchas veces, cuando alguien tiene una especie de trauma, vamos a llamarlo así, o algo que sucede y que le produce una distinción de su estado anterior, es cuando se da cuenta de esa novedad. Ocurre, por ejemplo, cuando tienes un pequeño accidente de tráfico en el que te dan un pequeño golpe por detrás y automáticamente estás siempre observando, atento a esa novedad que hasta entonces no parecía que, vamos conduciendo mecánicamente y pasa desapercibida. Y este proceso es fundamental para la adaptación y el aprendizaje, ya que permite al cerebro ajustar sus predicciones sobre el entorno y mejorar la toma de decisiones. Los amantes de la numerología dicen que esas casualidades que ocurren en las que siempre ves repetidamente un número, pues que tiene unas señales, Aunque esto ya se irá un poco hacia las ramas más exteriores del árbol, hacia lo más esotérico, no sé si lo he explicado bien, pero quería hacer inciso en este tipo de términos. Y otro de los términos que me llama la atención es la habilidad emocional, que no lo conocía con este nombre. Y se refiere a una alteración en la regulación emocional que se caracteriza por cambios rápidos e intensos en los estados emocionales. A veces estos también están proporcionados por hormonas, por estados de ánimo, digamos. Esos estados producen estos fenómenos, en los que puede manifestarse como episodios muy variados, pues de llanto, de risa u otras experiencias emocionales que no corresponden a las circunstancias externas. En definitiva, es una condición que se caracteriza por cambios de humor repentinos e intensos, sin un motivo aparente. Y como símil podría utilizarse o se podría conocer como inestabilidad emocional. Se ha utilizado una amplia gama de métodos de inducción de este estado alterado de consciencia para tratar diferentes formas de trastornos por el uso de sustancias. Pues podría ser en entornos ceremoniales, de automeditación y también clínicos, que son los de la medicina más clásica. La psicoterapia asistida por psicodélicos implica la administración de una sustancia psicodélica, pues que puede incluir psicodélicos clásicos, pero también sustancias relacionadas que tienen características superpuestas, pues como el LSD, la psilocibina, ketamina, ibogaína, mescalina, ayahuasca y MDMA. Generalmente acompañada de apoyo psicoterapéutico o ceremonial, vamos a llamarlo así, puesto que si no podría ser esto un desfase incontrolado, en el que no tendría una medición científica válida. Dentro de los ensayos clínicos modernos, las intervenciones psicodélicas suelen estar integradas dentro de un protocolo llamado conjunto en configuración, que sería como un apoyo extrafarmacológico, en al menos 3 fases de tratamiento distintas, la preparación, la dosificación y la integración. Las denominan así.
un estado alterado de consciencia que resulta de dosis terapéuticas, que variarán según el individuo, de este psicodélico clásico. Se reporta con frecuencia como una de las experiencias más personalmente significativas y desafiantes de la vida de un individuo. De hecho, probablemente el mismo tipo de droga en la misma dosis sea muy diferente de una persona a otra e intervendrán en diferentes aspectos, sobre todo socioculturales, de creencias, etcétera, etcétera. Y en cuanto a la meditación trascendental, varias formas de meditación pueden definirse ampliamente como prácticas de prestar atención a las percepciones del momento presente de una manera sostenida y sin juicio. El enfoque de la meditación trascendental se basa en una repetición silenciosa de un mantra personalizado, como ya dijimos, y es enseñado por maestros certificados. No vale cualquier persona contándote una historieta, sino que además tiene que hacerse durante un proceso de inducción estandarizado de 4 días. Es lo que han propuesto en este caso. Luego se espera que los participantes continúen su práctica de forma independiente durante 15 a 20 minutos 2 veces al día. Parece una prescripción, ¿no?, de un medicamento. La meditación trascendental enfatiza el logro de la conciencia trascendental. Es decir, lo que se busca es un estado alterado de consciencia que esté desprovisto de pensamientos o emociones. Por otra parte, la hipnosis es un estado de trance inducido por la reducción de la atención a estímulos específicos con el uso de sonidos repetitivos, mantras o imágenes. Todos conocemos un poco las imágenes clásicas del péndulo, etcétera, etcétera. Seguido de la sugerencia de una relajación similar al sueño. En un entorno terapéutico, el estado de relajación y rendición es aprovechado por el hipnoterapeuta, quien puede persuadir acciones, pensamientos o sentimientos inmediatos o futuros sin requerir el control consciente de los participantes. La visión clásica que tenemos de la hipnosis, pero lo explican un poco aquí en el entorno científico. Pues bien, las conclusiones fueron: las 3 intervenciones se asocian con algunas características fenomenológicas, pero también psicológicas y neurobiológicas, que son, digamos, comunes, lo que indica algunos posibles mecanismos de acción convergentes. Junto con los resultados de la adicción y la salud mental, se revisan estas características comunes y discutieron su impacto en el abuso de sustancias. El abuso de sustancias es un problema grave en muchos países, ya desde la guerra del opio, pero actualmente hay regiones donde se ha intensificado. Si bien esta revisión destaca algunos hallazgos mixtos y problemas metodológicos, los resultados indican que la psicoterapia asistida por psicodélicos y la meditación trascendental se asocian con mejoras significativas en el uso indebido de sustancias, es decir, sirven para tratar las adicciones, junto con mejoras en el funcionamiento emocional, pero también en el cognitivo y en el social, lógicamente, porque al final todo afecta en lo social. Incluso la reclusión, somos seres sociales, deriva en más problemas psicológicos o psiquiátricos. Por otra parte, la motivación para el cambio de comportamiento, el sentido de la identidad propia y el significado son mejoras significativas en el uso de la meditación trascendental y en este caso también de la psicoterapia asistida por psicodélicos. Por el contrario, y a pesar de su mayor aceptación, la hipnoterapia o hipnosis, yo lo voy a llamar así para que se entienda mejor, se ha asociado con resultados mixtos y mínimos con respecto al tratamiento del abuso de sustancias, con lo cual no es tan eficaz como los anteriores. Los autores identifican las principales lagunas de investigación en el papel de las intervenciones en estos estados alterados de consciencia, sobre todo en relación con la adicción, y esbozan un conjunto de direcciones de investigación futuras prometedoras. Todos los artículos intentan hacer esto, es un poco como, o bien para continuar la investigación o como para decir, se requiere más investigación, es la base de la ciencia. Vayamos ahora con otro artículo de revisión. Cuando hablamos de artículo de revisión, nos referimos a este tipo de artículos que son una recopilación de otros artículos anteriores y en las que se debate o se discute algunos de los aspectos que puedan ser incluso contradictorios que investigadores han encontrado en su contexto, unos resultados y cuáles han encontrado otros. En este caso, los autores son
Canal y sus colaboradores, y el título del artículo es El prometedor papel de la meditación trascendental en la prevención y el tratamiento de las enfermedades cardiometabólicas. El malestar psicológico tiene un impacto demostrable en las enfermedades cardiovasculares y también en los factores de riesgo que las afectan. Se ha demostrado que la meditación trascendental reduce el estrés y mejora la salud y el bienestar. La revisión actual, en este caso, tuvo como objetivo sintetizar la evidencia sobre los efectos de la meditación trascendental en los resultados concretamente cardiometabólicos e identificar brechas para investigaciones futuras. Pues bien, la evidencia muestra que la meditación trascendental es efectiva para reducir la presión arterial. Se encontraron algunas pruebas de que la meditación trascendental puede mejorar la resistencia a la insulina y puede desempeñar un papel en la mejora de la dislipidemia, la tolerancia al ejercicio y el flujo sanguíneo miocárdico del corazón, y en la reducción del grosor íntima media carotideo y la masa ventricular izquierda. Bueno, algunos de estos conceptos obviamente no somos especialistas, los citamos tal cual y entendemos que se refieren al sistema cardiovascular. Nuevamente, los estudios demuestran que la práctica de esta meditación trascendental a largo plazo, de una forma regular, puede reducir el riesgo de infarto de miocardio, el accidente cerebrovascular y la mortalidad por enfermedad cardiovascular. Recordemos que en los países occidentales, la principal causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares, como la cardiopatía isquémica y los accidentes cerebrovasculares, es decir, infartos, ictus, etcétera, etcétera. Y muchas personas no saben que lo tienen. Por ejemplo, el desprendimiento vítreo, que es indicativo o como un síntoma agudo de una tensión muy alta. Hay gente que cuando lo sufre es cuando se da cuenta, pero muchas veces el no hacer análisis periódicos no nos avisa de que tenemos esa enfermedad y cuando aparece es una cosa bastante seria. Bueno, era solo por hacer una aclaración sobre que es una de las enfermedades más importantes. Y otra cosa que evidencia este artículo o esta revisión es algo que la mayoría de nosotros lo podemos atestiguar aunque no seamos expertos en la materia. Por ejemplo, lo que ocurre con los gimnasios, ¿no? Que se inicia con mucha ansia o ilusión, la cual va disminuyendo a medida que pasa el tiempo y algunas personas o muchas personas lo abandonan finalmente. Y como me gusta irme por las ramas, también me acaba de venir a la mente. El otro día pasaba por la capital, vamos a llamarlo así, y era un día soleado, no era un día especialmente malo, y veía a la gente paseando en la cinta en el gimnasio. Mientras yo iba recorriendo por la calle, paralelamente, y en ese sentido dije, jolín, es un poco una distopía. Volviendo al tema, que esta revisión identificó que ciertos estudios tienen tasas altas de abandono de los participantes y menos estudios se centraron en resultados cardiometabólicos integrales, haciendo alusión a que deberían ser un poco más completos para poder evidenciar con mayor rotundidad los beneficios de la meditación trascendental. En el anterior estudio, también recuerdo que leí por ahí que una de las limitaciones era que deberían ser estudios más largos. Encontraron que la mayoría de los estudios se realizaron en poblaciones específicas, lo que puede limitar la generalización. En conclusión, la meditación trascendental tiene el potencial de mejorar la salud cardiometabólica. Sin embargo, las lagunas en la investigación ponen de manifiesto la necesidad de realizar más ensayos clínicos, sobre todo multicéntricos, que sean más grandes y con seguimientos a largo plazo. Y para terminar vamos con un último artículo. Otro estudio, digamos más amplio por el número de científicos que lo realizan, científicos en Austria, Noruega, Estados Unidos, Sudáfrica, Emiratos Árabes, etc., cuyo primer autor es Adam Salon, dice así: Ensayo aleatorizado, un estudio piloto que investiga los efectos de la meditación trascendental y el yoga a través de la microcirculación retiniana en la rehabilitación cardíaca. En línea con lo anterior, hablan sobre las enfermedades cardiovasculares, que son una de las principales causas de muerte, pero también del estrés psicosocial, que se considera un factor que contribuye a estos y otros problemas de salud. Con el creciente número de cirugías cardíacas, es esencial una rehabilitación adecuada después de la cirugía. Estudios anteriores han demostrado el impacto positivo del yoga y la meditación trascendental en el sistema cardiovascular.
Pero este estudio piloto tuvo como objetivo investigar los efectos del yoga y esta meditación trascendental en la microcirculación de la retina en pacientes cardíacos antes, es decir, en el ingreso, y después, con el alta hospitalaria. Y después, es decir, 3 semanas después del alta, en lo que podríamos llamar rehabilitación. No vamos a contar los métodos, por no extendernos mucho, así que vamos directamente a los resultados. Ninguno de los parámetros reveló diferencias significativas en la microcirculación retiniana entre los 3 grupos de rehabilitación. Conclusiones. El estudio, que evaluó los cambios en la microcirculación retiniana como indicador de la circulación central en pacientes cardíacos en rehabilitación, no observó cambios significativos. Dado que el yoga y la meditación son enfoques subestimados en la rehabilitación cardíaca, este estudio piloto actúa como base para proporcionar información preliminar para futuros estudios, con el fin de alentar a la comunidad investigadora a llenar el vacío en este área. Cabe destacar aquí, en esto de la microcirculación retiniana, que refleja el listado de los vasos sanguíneos más grandes del sistema cardiovascular. Y en el proceso lo que utilizan son cámaras digitales especializadas que capturan imágenes de alta resolución del ojo, y estas se analizan para medir parámetros como el diámetro de las arteriolas y las vénulas retinianas, o sea, de los pequeños vasos sanguíneos que hay en el ojo, que son un indicador de la salud, digamos, cardíaca, como antes comentábamos, lo del desprendimiento vítreo, etcétera, etcétera. Y también lo traemos a colación por cómo estas técnicas no invasivas pues hacen un diagnóstico más rápido y evitan, un sufrimiento o, que son más rápidas, más seguras, etcétera, etcétera, más beneficios. Y también lo que queremos mostrar con este artículo es que no todos los estudios, igual te pasas 5 años haciendo un estudio y no puedes decir claramente que encontraste evidencias. Por mucha justificación que tengas que dar a tu tiempo o al dinero del proyecto, en definitiva, a veces ocurre así. Y lo atestiguan diciendo que, aunque no se observaron cambios significativos en esta microcirculación con estas técnicas que ellos utilizan, sí que dicen que sirven para dar información fundamental a los siguientes estudios y que alguien pueda mejorar las técnicas. Y por otra parte, lo que dicen que la integración de las prácticas de la promoción de la salud, como el yoga y la meditación, en la rehabilitación cardíaca, que deben seguir o deben continuar. O sea, no dicen que no aporten nada, sino que en estas técnicas que ellos utilizaron no encontraron esas diferencias, subrayando el potencial de las técnicas de imagen de la retina en la evaluación de la salud cardiovascular, para que no se desanimen otros investigadores. Y una de las cosas en las que se puede investigar más es que dicen que los estudios deben utilizar intervenciones de mayor duración, metodologías más sólidas, y alientan a que la comunidad investigadora realice estudios a mayor escala para validar estos enfoques. De hecho, es una de las limitaciones del estudio, y concluyen creen que el pequeño tamaño de la muestra podría haber enmascarado resultados significativos. Cuando analizábamos o cuando hacíamos una revisión de un artículo científico, comentábamos esto, que en muchas ocasiones hay que hacer muestras muy grandes, sobre todo cuando son estudios clínicos de la población, en las que deben aparecer diferentes razas, diferentes, programas socioculturales, que incluyen todo, ¿no? Desde los hábitos alimenticios, hábitos de ejercicio físico, etcétera, etcétera. Y también hacen una comparación de los resultados del estudio con otros estudios, en el que indican que una terapia más larga y menos intensiva, en la que se combinen tanto el yoga como la meditación trascendental, podría tener un mayor efecto beneficioso sobre la microvasculatura de la retina que este abordaje más corto e intensivo. Y recalcan que en el estudio, el yoga y la meditación, que tienen un impacto en el bienestar psicológico, en la reducción del estrés, en la calidad de vida, como ya dijimos, en general, pero que ellos no midieron esos aspectos y que estos factores pueden presentar potencialmente factores de confusión o variables que no se controlaron en el estudio. Y todos estos argumentos no son solo una justificación para decir, planteamos el estudio de una manera, no tuvimos los resultados tan mágicos que esperaríamos, pero decimos por lo menos lo que creemos en lo que fallamos, no solo para justificar eso en que nos gastamos el dinero, sino también para que las próximas investigaciones, sean de ellos o de otros autores, sean más fructuosas. Y esta honestidad que caracteriza a la ciencia la traemos un poco a colación para evidenciar la falta de honestidad que tienen
todos podemos pensar, bueno, obviamente, si estos elementos que acabo de citar tuvieran una fracción de la honestidad que tienen nuestros científicos, pues el mundo probablemente sería un lugar mejor. Gracias por estar ahí, muy buena semana y nos escuchamos en el siguiente. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ12. Just go to Indeed.com/PODKATZ12 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.